Bueno, ya empezamos a poner los últimos paneles de pared. Oye, pero espérate. Pero, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Pues Hay que volver atrás un momento. ayer empezamos tomando medidas, cortando, haciendo todos los paneles. Probándolos. Katia los pintó y entonces ya hoy que estaban secos, pues los estamos instalando. El último tornillo, vamos. Se acabó. Me voy. Sí, necesito descansar. Necesito quitarme esto que tengo que hablar. A ver, la idea de hoy era acabar con la pared de atrás y empezar con este maravilloso techo. Pero el ingeniero, gracias a Dios, como siempre, se dio cuenta de algo. El techo no se puede hacer del todo, porque tenemos que dejar un espacio. Mau, explícale el espacio que tenemos que dejar. El caso es que aquí en la pared del baño, bueno, en el techo del baño. Espérate, déjame empezar otra vez. El caso es que aquí en la pared, en el... No, Ñen, no lo puede decir. Okay. El caso es que aquí en el techo del baño quiero usar este mismo panel porque me es más fácil, como es una superficie bastante lisa y recta, pegar luego el panel plástico que va a cubrir todo el baño para proteger la madera y para que sea más limpio y resistente al agua. Entonces, eso dice que hay que hacer las paredes del baño hasta aquí y el techo va a ir alrededor de esta área del baño, pero no dentro del baño. Así que hay un techo de un tipo aquí y un techo de otro tipo dentro del baño. La razón por la que no hacemos el techo y dejamos un hueco aquí para el techo del baño es porque yo no sé todavía dónde va a quedar la pared del baño. Puede quedar media pulgada hacia acá o media pulgada hacia acá o en el medio o sabe Dios dónde. Y hasta que no la haga no puedo tener la medida precisa de dónde hacer un techo. Entonces, primero se hacen las paredes y después se hacen los techos. Eso es así. Hola, bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo para salir juntos a conocer los Estados Unidos. Los tornillos amarillos. Debido al efecto mariposa que tenemos aquí siempre, antes de hacer la pared hubo que terminar de poner estas cositas aquí en este panel que van a soportar equipos electrónicos aquí, porque la pared se va a sentar encima de este panel. Así es que primero una cosa y después la otra. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue poner el plato de la ducha para darnos cuenta de dónde ir a poner los palos por aquí. Y primera cosa de que nos dimos cuenta es que hay que cortar esta pared por aquí para que el plato de ducha entre un poquito más para allá. A donde tiene que estar. Exacto, porque aquí queda una ranurita que no tiene que quedar. Ya esa pared le está robando espacio. Y aquí también la idea era poner una pared, pero por ahora está en tal vez. Hay que encontrar otra solución. Y entonces, antes que nada, vamos a cortar por ahí, cambiamos los tornillos y empujamos esta para allá. Y después seguiremos un pasito a la vez.
Bueno, el problema número 1 ya está resuelto. La ducha entra porque ya cortamos el panel. Problema número 2. La pared que faltaba, la pared fantasma, la pared misteriosa. Mauri ya encontró una solución. Que va a ser un poco complicada, pero bueno, una solución. Voy a quitar primero este papel de aquí. Y voy a poner un pedacito de panel igual que este acá. Claro que primero tengo que hacerle una hendidura a la madera que hay aquí para que me acepte el panel. Y de todos modos, después de ponerlo, quede a este nivel. O sea, tengo que hacer una hendidura donde el panel entre hacia adentro y quede al nivel a cara con esta madera aquí. Porque no puede haber nada sobresaliendo de esta medida hacia acá. Vamos a hacer magia. Falta la parte de arriba. Yo no sé si esto va a entrar, pero... Wow. Bravo. Vamos a ver. Sí. Hiciste la magia, ¿viste? Paco y yo vamos a tomar las medidas de la primera pared. ¿Están listos, Paco? ¿Sí? Ven. Entonces este es el de arriba, ¿no? 17 y 3 octavos el de arriba. Sí. El de 8 y algo es el de la esquina. Ajá. El de 10 es el de abajo y este de 13 y algo es el de la escala. Exacto. Bueno, o más distancia, pero más o menos así. Entonces a este y a este hay que restarle el 2 y medio. O sea, 1 y cuarto más 1 y cuarto. Exacto. Y a este de aquí hay que restarle 1 y cuarto. Porque este palo es el que se va a adaptar a eso. Ok.
estar buena. Debería funcionar. Vamos a ver. Traigo estas dos piezas. Sí. Vamos. Dale, chiqui. Poner esto aquí. Ahí. Falta conseguir una tabla y ponerla aquí a la altura de donde va a ir la válvula de la ducha. Algo así. Pero esta no tiene el ancho. ¿El ancho o el largo? El largo. Mira que sí lo tiene. Perfecto. La primera ya está. Entonces ponemos este material aquí para que la pared quede a la distancia exacta que va a necesitar luego la piel que va aquí, el plywood. Y atornillamos el primero. Lo mismo por acá. Por aquí hacemos lo mismo. Ahora, para saber exactamente dónde atornillar la pared del baño a la pared de la caravana, Mauri puso a nivel la caravana y ahora está usando un nivel. Hay que compartir los 316. Ya está. Lo único que falta es poner una piececita aquí para darle un poquito más de rigidez a esta parte. 10. Ok. Ya casi vamos. Si no corremos riesgo de que ahora sí. Aquí ya estamos listos para construir la segunda pared y a ver si al final del día vamos a ver cuánto sí tenemos espacio para ducharnos. No me rompa el techo. La perfección.
Ya está. Tenemos un hueco mal hecho. Aquí es donde queda la pared y el hueco se suponía que debía quedar en el centro de la pared. Así es que hay que arreglar eso. No se daña nada, ¿verdad? No, no parece. Listo. Sí, pero ahora la gracia va a ser sacar todos estos cables por ahí. Exacto. Pues oye, fue más fácil de lo que lo pinchaste. Por suerte, sí. Menos mal. Aquí hace falta un pequeño hueco para pasar algunos cables hacia acá, donde va a estar el interruptor de la luz y el extractor del baño. Y por este lado nos falta, producto de que del ancho que tenía el cajón, esta madera no quedó al centro, así es que queremos poner un trozo de madera al centro para donde se va a colgar el teléfono de la ducha. Porque 12 es el centro y es mejor que tenga una pulgada a cada lado del centro. Entonces 2 pulgadas y 3/4. Uno para el medio y uno al final, un poquito más arriba porque hay un nudo ahí. Está mirando el techo, tiene una cinta en la mano. Va a hacer lo que yo pienso que vaya a hacer. Vamos a hacer el último panel del baño. No, No. del techo del baño. Exacto. Vamos a poner un panelito ahí arriba para cerrar el techo del baño. ¡Chao! $17 y 1/4. 17 y 3/8.
ya el panelito está hecho, perfecto, a su medida. Pero para ensuciar el rodillo una sola vez, decidimos también hacer las paredes interiores. Comiendo caramelo. Comiendo gusanos. Yo no sé cómo te gustan tanto. Tan ácido que están. Oh, está muy grande. Todo como que está muy grande. ¡Mírame eso! No, está bueno. ¿Qué les parece? Ya casi nos podemos duchar aquí. Tenemos los 3 paneles cortados, las 2 paredes y el techo. Los vamos a pintar por la parte de atrás como siempre, pero no los vamos a instalar. Estaba tan contenta. Yo también, pero me puse a analizar un poco y como aquí todo se enreda una cosa con la otra, me di cuenta que de este lado aquí se va a enredar Toda la historia de la batería, de la nevera, una cosa arriba de la otra. Mejor poner tornillos, para poner por tornillos después no hay espacio si ponemos la plancha. Entonces, ok. toda una serie de aventuras que vienen en los próximos capítulos. Exacto. Este se acaba aquí, en los próximos ya veremos. En lo próximo ya, como siempre, pensamos en hacer algo y después las cosas cambian Sí. en camino. Así que no nos hagan caso si les decimos en el próximo vamos a hacer tal cosa. Da igual. Algo siempre se hace. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Exacto. Pero hoy, gracias por acompañarnos. Gracias por las personas que se siguen sumando al canal. Estamos muy contentos, estamos creciendo bastante y nos pone muy felices. Gracias a todos los comentarios súper cariñosos que nos dejan. Si les gustó el capítulo de hoy y el poquito avance que hicimos, déjennos un buen like ahí. Compartan el video con todo el mundo para seguir creciendo. Y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Nos queremos mucho.